Ejercicio 9 dice, en un triángulo isósceles, los ángulos iguales miden 78 grados. Entonces dibujemos la situación. Miren, aquí dibujé un triángulo isósceles. Recuerde que el triángulo isósceles tiene las siguientes características. Este lado y este lado son iguales, dos lados iguales. Y si esos dos lados son los lados iguales, los ángulos de la base, este ángulo y este ángulo, se llaman los ángulos de la base, son también iguales. Entonces, un triángulo isósceles que tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. Pero fíjese que debe colocarlos así, ¿no? Los ángulos de la base iguales a los dos lados que están, digamos que en las alturas. Y la base es lo único diferente. Entonces, aquí en el ejercicio me dice que los ángulos iguales miden de a 78 grados. Ahí está, 78 grados, 78 grados. Listo. Y la altura mide 28 centímetros. Ojo, la altura de cualquier triángulo, recuerde, la altura de cualquier triángulo es la línea perpendicular que va desde un lado al vértice opuesto. Miren, la voy a trazar para que lo entiendan. Fíjense en la base. Si yo trazo una línea perpendicular a la base y que llegue exactamente hasta acá, miren, hasta este vértice. Este vértice es el vértice opuesto a la base. Si yo tengo el triángulo ABC, entonces la línea naranja es perpendicular al segmento AB. Perpendicular es que forma ángulo de 90 grados con ese segmento, mire. Esa línea naranja forma ángulo de 90 grados con respecto al segmento AB, o sea, con respecto a la base, o sea, con respecto al lado del triángulo. Entonces, esta línea naranja es una de las alturas de ese triángulo. Una de las alturas, porque todo triángulo tiene tres alturas. ¿Listo? Esta es la altura con respecto a la base. Bueno, ahí está trazada. Y en este caso me dicen que la altura son 28 centímetros. Entonces, aquí coloco que A es igual a 28 centímetros. Listo. Tenemos esa información. ¿Qué nos piden hallar? Halla el lado desigual. ¿Cuál es el lado desigual acá? La base. El lado AB, ¿cierto? Pero entonces recuerde que lo que estamos manejando son relaciones trigonométricas y solo aplica para triángulos rectángulos. Si cojo todo el triángulo no sería triángulo rectángulo, porque fíjese, 78 y 78 nos da 156 y 180, que deben medir los tres ángulos, menos 156 que ya miden los otros, me daría 22, ¿sí o no? Quiere decir que este ángulo acá, son, no 22, son 24 grados, para que me dé 180. Son 24 grados. Y si ustedes ven el triángulo grande, no es rectángulo, el grandote, porque no tiene ningún ángulo de 90 grados. Sin embargo, cuando yo trazo la altura se me forman dos triángulos. Bueno, aquí no se dice dos triángulos iguales. Aunque son iguales, se dice que los dos triángulos son semejantes. Se forman dos triángulos semejantes. Yo selecciono ese, el amarillo. Bueno, y este triángulo amarillo es rectángulo porque acá el otro ángulo, fíjense en el ángulo del frente, también es 90 grados, ¿no? Porque dijimos que los dos triángulos eran semejantes. Esto también es 90 grados. Y como ese es 90 grados es triángulo rectángulo, luego aplico relaciones trigonométricas. Y entonces, ¿qué digo? Que en ese triángulo amarillo, ¿qué conozco? Entonces, miremos, me voy a guiar por el ángulo de 78 grados. Recuerde que depende del ángulo, así llamo los catetos, ¿no? Entonces voy a decir que voy a llamar alfa, el ángulo de 78 grados. Listo. Entonces tengo el ángulo. Con respecto a 78, ¿qué es 28? El cateto opuesto. Entonces tendría el cateto opuesto, que son 28 centímetros. ¿Qué más conocemos con respecto a 78 o qué necesitamos hallar con respecto a 78? El cateto adyacente. Voy a colocar aquí una letrica, la letrica D. Y lo que voy a hacer es hallar el segmento DB del triángulo, que viene a ser el cateto adyacente, ojo, el cateto adyacente a 78 grados, ¿no? Entonces necesito hallar el cateto adyacente. Bueno, la pregunta, ¿qué función le relaciona a estas tres cosas? Ángulo, cateto opuesto, cateto adyacente. Tangente.
Entonces recordemos que tangente de un ángulo, en este caso de 78 grados, va a ser igual al valor del cateto opuesto. ¿Cuánto es? 28 centímetros. Sobre el valor del cateto adyacente. ¿Cuánto es? No sabemos, ¿cierto? No sabemos cuánto es el valor del cateto adyacente. Y ahora me quedó una ecuación sencilla. ¿Cómo despejo cateto adyacente? No puede quedar, lo que voy a averiguar no puede quedar en el denominador. Entonces, ¿qué hago? Está dividiendo, pasa a multiplicar acá, ¿cierto? Y entonces, ¿qué me queda? Que cateto adyacente multiplicado por ¿quién? Por tangente de 78 grados es igual a ¿qué? 28 centímetros. Pero como necesitamos hallar el cateto adyacente, ¿qué me está sobrando? La tangente. ¿Qué está haciendo la tangente? Pasaría ¿a quién va a dividir? Entonces 28 centímetros dividido tangente de 78 grados, eso es igual al cateto adyacente. Luego el cateto adyacente de este triángulo vale, eso nos da 5.951 centímetros. Ya tenemos el valor del cateto adyacente, o sea, esta medida, ahí está, entonces cateto adyacente es 5.951 centímetros. Pero ese cateto es la base del triángulo amarillo y resulta que me piden todo el lado AB. ¿Cómo hallamos todo el lado AB? Cojo este cateto adyacente, que sería el mismo cateto adyacente de este triángulo que no está sombreado, que lo podemos sombrear en verde, ¿no? Que dijimos que ¿cómo eran los dos triángulos? Semejantes, o sea que esas dos bases son la misma. Entonces, el segmento AB es 2 veces el cateto adyacente, o sea, 5.951 centímetros. Luego, el lado AB de mi triángulo mide 11.903 centímetros. Eso mide la base o el lado desigual, ¿no? El lado desigual aquí en mi triángulo isósceles.